presento al doctor Cristian de Lepiane, presidente y miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina Estilo de Vida. Cristian es especialista en geriatría y medicina familiar y es médico certificado en medicina de estilo de vida por la International Board of Lifestyle Medicine, IBLM. Damos comienzo a esta jornada, esperamos que la disfruten. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, muy buenos días. Y desde hace un año, mi madre, que tiene 91 años, me pregunta sistemáticamente cada vez que me ve cómo va el emprendimiento. Y sin duda, por alguna razón, ella sabe que hoy es un día muy importante para todos nosotros. Y así es, hoy es el día más importante de la corta historia de Amevi. Tenemos muchísima emoción, muchísima alegría y muchas gracias por venir y acompañarnos en este día tan importante. Y cuando pensaba en la charla, se me vino muy a la cabeza la necesidad de agradecer a mis maestros, a todos los que me han enseñado la complejidad del ser humano. Y yo querría contarles cómo se formó Amevi, cómo se formó esta sociedad, y conectarlo con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de la verdad que es tan propia de los quienes estamos en salud. Y voy a ir muy para atrás al siglo pasado, cuando era estudiante de medicina, y por alguna razón hice un curso de medicina china con una persona que se llamaba José Luis López Colombres. López Colombres nos enseñaba medicina china y además nos enseñaba mucha filosofía. Y una vez le pregunté, José Luis, la primera vez que lo vi, recomendame un libro. Y a la semana siguiente me regaló un librito chiquito así, que está todo ahí, que es el Tao Te Ching. Después hice un año de medicina general en el Hospital de Tigre, el querido Hospital de Tigre, donde tuve la suerte de hacer un año de medicina general con la doctora excepcional, la doctora Virginia Cambero. También aprendí mucho de medicina general. Y después llegó la residencia de medicina interna en el viejo Hospital de San Isidro, donde tuve la suerte de cruzarme con mi gran amigo, el doctor Fabián García, y aparte con el doctor Gavassi, que lo veo ahí. O sea, tenía dos jefes residentes, instructores residentes, así que si no aprendía medicina ahí, imposible. Y Fabián es quien nos evacúa las dudas a muchos de nosotros durante muchos años. Y si alguien quiere que le preste atención, pregúntenle algo a Fabián. Fabián te presta atención al 100%. Y una vez me acuerdo que le presento un paciente y Fabián me miraba, no me hizo ninguna pregunta. Lo único que me dice es: pedile anticuerpo anti-RO y anti-LA. A la semana, anti-RO y anti-LA, 1 en 6.000. Bueno, ese es Fabián, uno de los tantas casos que ha resuelto. Pero bueno, ese fue me quedó muy grabado, esa historia. Después, ¿qué vino después? Vino 2006, más o menos, Mindfulness. Tuve la suerte de viajar y hacer un curso con el mismísimo Kabat-Zinn. Seguía en la búsqueda. En paralelo, alguien me recomienda: vos tenés que hacer el curso del arte de vivir. Y lo hice, y experimenté por primera vez, y fue como cuando uno encuentra algo que está seguro que es verdad. Dije, wow, uno tiene los recursos para que en 10-15 minutos de un ejercicio respiratorio, una meditación, uno cambia. Entendí que hay una energía dando vueltas por ahí. Mismo año, un posgrado de medicina ayurveda, donde conozco al doctor Alfredo Lauría, otro sabio que mezclaba medicina con filosofía. Y bueno, así he tenido muchísima suerte con tanta gente. Pero faltaba algo, ¿no? Uno terminaba en la consulta médica con una sensación de que uno no llegaba bien al fondo de la cuestión. Hablábamos con Fabián, con Marcelo Ver, cómo hacemos como para mejorar todo esto. Y un día, leyendo en Google, buscando,
encuentro un congreso en Harvard de Lifestyle Medicine, año 2014, por ahí. Lo llamo a Fabián, digo, Fabián, léete esto, porque léete este temario. Empezamos a leer y eran todas las temas que a nosotros nos apasionaban y eran todos los problemas que le pasa a la gente, ¿no? Alimentación, sueño, bueno, todo lo que compone los pilares de medicina estilo de vida. Nos fuimos un par de veces, nos entusiasmamos cada vez más y después dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto arranque y podamos transmitir esto? Así que empezamos a convocar gente. Yo lo convoqué a Marcelo, le dije, Marcelo Aubert vino enseguida, el doctor Daniel Leu, compañero mío del Hospital Austral en los últimos 15 años, también se sumó rápidamente, el doctor Gianotti, que lo conocí en pediatra, que nos va a dar una charla hoy, también de la residencia de medicina familiar. Después recibo un llamado de Córdoba, qué raro, y era la doctora Inés Bartolacci, que me decía si se podía, humildemente, si se podía sumar, y le dije, por supuesto, Inés, así que ahí estábamos con Inés también. Y después le dije a Fabián, bueno, recluta a tu gente también. Y entonces Fabián nada menos que convocó al doctor Martín Koreski y a Osvaldo Jaraz, que está por ahí. Bueno, dos excelentes profesionales, grandes personas. Bueno, y formamos un equipo, también no me quiero olvidar de la doctora Luckman, de la doctora Moltedo y del doctor Hepner, que también se sumaron y fueron muy importantes para dar inicio a la sociedad. Bueno, y así se formó AMEVI, que es todo un sueño y la verdad que estamos muy contentos. Y para terminar, la medicina de estilo de vida no es algo nuevo. Esto existe hace 5.000 años que existe la meditación, hace 2.500 años que Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina, pero lo que sí es nuevo es darle el lugar que se merece. El ser humano, como sabemos, es un rompecabezas muy complejo que hay que ir completando, y la medicina de estilo de vida aporta muchísimas fichas del rompecabezas para que sea completo. Y nosotros nos tenemos que interpelar todo el tiempo. Fuimos formados fundamentalmente en la enfermedad. El 99% de nuestra educación fue con enfermos y enfermedades. Y por eso el título del congreso de hoy, del primer congreso, es Medicina de estilo de vida, la ciencia de la salud. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Aubert. Me toca presentar a la primera charla, definir una alimentación saludable. Bueno, el doctor García y la doctora Bartolacci nos van a convidar con un conversatorio acerca de lo que es la alimentación saludable. ¿Qué entendemos por alimentación saludable? Así que bueno, los voy a presentar a ellos. La doctora Bartolacci es médica especialista en endocrinología e investigadora clínica, certificada en medicina estilo de vida por el American College of Lifestyle Medicine. Es médica de staff del servicio de diabetes de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba, docente de maestría de diabetes y nutrición de la Universidad Católica de Córdoba, y es miembro cofundador de la Asociación Argentina de Medicina Estilo de Vida. Y el doctor Fabián García es médico especialista en medicina interna y obesidad, y también a su vez es cofundador de la Asociación Argentina de Medicina Estilo de Vida. Así que bueno, los dejo con ellos para que disfrutemos nuestra primera charla. Bueno, el desafío que nos planteamos en medio de tanto ruido que hay hoy por hoy con el tema de la alimentación y que es saludable, me parece que todo el mundo debe tener Instagram y debe escuchar 3 millones de mensajes por día y millones de recetas y cosas por el estilo. Estamos frente a uno de esos escenarios en los cuales la información es lo que sobra, ¿no? Entonces nos pareció pertinente con Inés tratar de ver, bueno, a ver, destilemos un poquitito todo esto, que hay de verdad, seamos un poquitito racionales, pongamos un poco de paños fríos en esta sobreabundancia de información y veamos qué sirve, en qué nos podemos basar, ¿por qué? Porque el ethos de esta especialidad nueva de la medicina de estilo de vida es tratar de ir a aquello que la medicina ha olvidado, que es el estilo de vida, pero ir con una base científica. O sea, no admitir ir hacia el estilo de vida desde el charlatanismo, desde la opinión fácil, desde el a mí me parece.
Muy bien. Entonces, a ver, cosas que suenan, ¿no? La dieta de nuestros ancestros, que hay que comer como los paleolíticos, como si alguien supiera cómo comían, más que anecdóticamente. La dieta de las zonas azules, pero las dietas de las zonas azules son todas diferentes. La dieta avalada por estudios científicos, pero vamos a ver la cantidad de problemas que tenemos con los estudios científicos. La dieta EAT, importantísima la dieta desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente. Pues, ¿por qué es tan difícil? ¿Y cuál es el consenso? ¿Y cuántos mitos hay, no? Pasemos a la próxima, Inés. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, antes de ir ya a la respuesta, realmente, ¿por qué es tan difícil tener una noción clara de cuál es una dieta saludable? Bueno, uno, porque si uno agranda el zoom desde un punto de vista histórico y vemos cómo se formó nuestra especie y recordamos un poco que digamos que nuestra dieta se origina en especies humanas previas a Homo sapiens, ¿no? Y que hasta hace muy pocos decenios estábamos comiendo con un estilo tan diferente del actual. Comíamos lo que se cultivaba en las huertas locales, con hambrunas frecuentes y demás. Y hoy tenemos una alimentación que está extremadamente lejos de ese perfil en el cual nos formamos y nuestra genética se formó y nuestro intestino se formó y nuestras enzimas se formaron. Y estamos muy lejos de esto. Esto plantea un problema. El segundo problema es que somos omnívoros. Esto está buenísimo y nos permitió sobrevivir como especie, pero nos plantea un problema, porque podemos comer muchas más cosas de las que son saludables, ¿sí? Hay un libro que recomiendo a todo el mundo de Michael Pollan que se llama El dilema del omnívoro, que es precisamente esto. ¿Cuál es el problema para una especie que puede comer más de aquello que le hace bien? Bueno, le permite sobrevivir en el corto plazo, pero le produce problemas en el largo plazo. Este es un dilema que enfrentamos todos los días. ¿Por qué porque la alimentación industrial, que es la que consumimos todos los días, persigue objetivos que no están alineados con la salud. La alimentación industrial, y no hay ningún reproche en esto, está orientada por las leyes del mercado. Después cambiamos un poquito de tópico, porque la ciencia nutricional no puede responder en la forma en que quisiéramos, y que acaso hay que revisar las preguntas. ¿Por qué decimos esto? Lo voy a decir en la próxima diapo. Y después, porque las dietas no ocurren en el vacío. Siempre las dietas forman parte de un estilo de vida. Y esto es algo que no se reconoce mucho, ¿no? Porque hay mucha gente hablando de dieta y qué sé yo, y hasta los fundadores de los conceptos de dieta, como de dieta mediterránea, Ansel Keys, decía que la dieta mediterránea era un estilo de vida que incluía una dieta. ¿Sí? Nunca es una dieta sola. Y porque, además, la dieta es un punto de encuentro de otros aspectos de la vida. Es decir, podemos hablar de una dieta saludable si esa dieta saludable se lleva puesto al planeta y produce el calentamiento global y demás. La verdad es que esto no tiene mucho sentido. Pasemos a la próxima. Muy bien. En esta quisiera volver sobre este tema de que nuestra dieta se formó en los tiempos evolutivos de cualquier especie y nos dejó una herencia que no nos permite o no nos habilita para comer el tipo de cosas que estamos comiendo hoy por hoy. Y esto es sustancial, es fundacional en la génesis de las enfermedades de estilo de vida. ¿Qué sé yo? Ahora aparecieron unas bacterias que aparentemente comen plástico de los océanos. Bueno, la evolución es poderosa, pero no es tan rápida, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla tantísimo de la intolerancia a la lactosa y la verdad es que nuestra especie desarrolló tolerancia a la lactosa hace más o menos 7.000 años y en algunas partes. Y los genes para la tolerancia a la lactosa solamente existen en algunas poblaciones. Aquellas poblaciones que históricamente se alimentaron de leche, como los europeos del norte y demás. Mientras que los europeos del sur, por ejemplo, en el Imperio Romano tomar leche era muy mal visto, entonces los descendientes de italianos hoy tienen mucha intolerancia a la lactosa, ¿sí? Esta otra hace alusión a este problema de que en realidad lo que estamos comiendo está producido por una industria y no estamos preparados para una alimentación producida por una industria. La evolución no nos dio ese legado. Pasemos a la próxima, Inés. El segundo tema que veíamos entonces es que hay una limitación en lo que la ciencia nos puede decir respecto de cómo definir una alimentación saludable.
Acá pusimos los estudios más grandes, ¿no? El estudio de China, el estudio famosísimo de las 7 naciones, donde emerge el concepto de dieta mediterránea, los estudios de Ornish, pequeños estudios prospectivos randomizados, el estudio de Direct, los estudios de Esselstyn, el DCC, el EPIC, el estudio que tanto nos gusta de los adventistas, el Predimed del aceite de oliva que todos conocen y demás. Pero ¿qué tienen en común estos estudios, a la sola excepción de Predimed y Ornish, que son estudios, este es un estudio muy chiquitito y este es un estudio centrado en el aceite de oliva? ¿Qué tienen en común todos estos estudios? Son todos observacionales. No hay ningún estudio que sea aleatorizado o controlado. Es decir, si ustedes quieren saber si el tofu es bueno o es malo, la ciencia no se los va a poder decir. Les va a poder aproximar, o sea, no se los va a poder decir de la manera en que a los médicos nos gusta que nos digan las cosas, que es como con un estudio randomizado, controlado, doble ciego. Esto en ciencia nutricional no va a existir. Nadie le puede decir a Osvaldo que no coma tofu durante 20 años, mientras que Roberto sí lo tiene que comer todos los días para ver cuál se muere antes o ese tipo de cosas. Esto no va a existir. No vamos a tener este tipo de ciencia jamás. Por lo tanto, lo que digamos de una dieta va a derivar de estudios observacionales en los cuales va a haber multiplicidad de variables confundidas. Porque por ahí, Osvaldo, qué sé yo, hace más ejercicio o menos o lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero esto no quita que exista información científica, aunque no derive de estudios randomizados controlados. ¿Sí? De otra manera, no existirían ciencias como la antropología, no existirían ciencias como la historia. Es decir, hay otra ciencia, además del estudio randomizado controlado, que en realidad es una metodología científica diseñada para la farmacología, esencialmente, y también para la terapia cognitiva, por los que andan por ahí. Entonces, además tenemos la evidencia histórica, además tenemos la evidencia antropológica, y además tenemos, bueno, un montón de pequeños estudios, como hoy escuchábamos hablar de ahí, en un entremés se habló de la curcumina y demás. La curcumina, hay un pequeño estudio basado en animales que inhibe una enzima, y de ahí a que esto sirva, bueno, hay una distancia enorme, ¿no? Pasamos a la próxima. Muy bien. Y nos permitimos acá sintetizar lo que la ciencia dice y podemos creer y podemos afirmar respecto de la alimentación. Y fíjense qué acotado, pero a su vez qué importante. Que las personas que se alimentan con una alimentación basada en plantas, sin ninguna especificidad, zonas azules, el tipo que come en Okinawa parecería no tener demasiado que ver con lo que come alguien en Creta, ¿sí? o en la costa maya y demás. Las personas que se alimentan con una alimentación basada en plantas, cuyo estilo de vida es físicamente activo, que tienen fuertes lazos comunitarios, que no fuman y que no consumen alimentos ultraprocesados, viven más y mejor que los que tienen un perfil de vida opuesto. Esto lo podemos creer, ¿sí? Es bastante amplio, ¿no? Las dietas son muy diferentes de una zona a la otra. Esta fad, esta moda de los superalimentos, posiblemente tenga muy poca sustancia a nivel clínico. Es decir, nadie dice que los arándanos no sean buenos, pero nadie se va a salvar la vida comiendo arándanos ni comiendo rúcula. Si no le gustan los arándanos, pueden comer cualquier otra fruta que está todo bien. Y los factores dietarios en común que emergen cuando uno mira todas las poblaciones longevas y demás son que todas consumen legumbres, aunque no sea la misma. Serán porotos de soja acá, serán porotos negros allá, serán garbanzos allá. El bajo consumo de carne, no digo no, es el bajo consumo. Que la carne forma parte, es casi un saborizante, o una cosa que se come en ocasiones festivas. Que el franco predominio es de vegetales, que hay ausencia de alimentos ultraprocesados, yo creo que esto es lo más importante de todos, y que los alimentos son de origen local. Pasamos bien. Ahí estamos. Bueno, un poco la misma idea, ¿no? El denominador común son las legumbres, y enfatizo que la alimentación es parte de un estilo de vida. No hay ningún estudio que diga que la alimentación en sí misma es saludable si no forma parte de un estilo de vida. Enfatizo esto porque no es el mensaje que se escucha habitualmente. Quiero agregar algo de esto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá.
Con respecto a los Blue Zones, surgieron en el 2011 cuando National Geographic decidió enviar una comisión organizada por médicos y científicos a recorrer el planeta y encontrar los lugares donde hubiera más población longeva. Longeva significa que vive más allá del promedio que está estipulado para esa época, para ese lugar, ¿no? Y fueron rayando con un crayón azul, por eso se llaman Blue Zones, los lugares donde encontraban mayor población. Estos son Okinawa en Japón, Ikara en Grecia, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Lo de Loma Linda hay que tomarlo, digamos, entre comillas, porque no es que sea toda la población, sino que es una población con gran prevalencia de adventistas. Y ya sabemos que los adventistas tienen un buen estilo de vida, de hecho son vegetarianos y no fuman y tienen una actividad física y son más bien delgados. Entonces esta zona se empezó a ver qué tenían especial. Y si bien hay algún detalle en cada una de las zonas, como en Okinawa hay un alga que tiene un antioxidante importante, o la cepa de la uva en Ikara, que tiene un resveratrol distinto al del resto de las uvas del mundo, se vio que en general tenían esto en común que está diciendo Fabián. ¿Y qué es lo más importante? No es que tienen la dieta, la actividad física, el soporte comunitario. Todo está incorporado. No tienen, van caminando mientras van buscando el alimento orgánico, mientras van haciendo actividad física, mientras se encuentran con un vecino que van hablando, mientras van durmiendo la siesta un ratito para descansar, mientras se toman un vaso de vino de buen nivel como es esto. Entonces ese es el mensaje como que nos deja las Blue Zones para mí. Es la incorporación del estilo de vida amalgamado a la vida. No salen al gimnasio, no van, voy a caminar de 3 a 4 como nosotros queremos siempre incorporar ese estilo estricto de incorporar las modificaciones del estilo de vida. Cuando el paciente lo incorpora desde la mañana a la noche en una manera cotidiana, rutinaria y disciplinada, encuentra una longevidad saludable. Entonces un poco el mensaje para que no hagamos la dieta, la indicación de actividad física, tiene que dormir, todo tiene que estar amalgamado. Y cuando la persona lo incorpora, todo fluye, como dicen los chicos, pero porque sin querer va enganchando un buen pilar con el otro pilar, ¿no? Entonces creo que la Blue Zone nos deja un mensaje muy importante. Tal cual. Me encantó. Y además, vos fíjate esto que decís, ¿no? Que es un estilo de vida. De alguna manera se porta como algo disruptivo, o si querés revolucionario, en el sentido de que si uno quiere llevar este mensaje a la práctica, y es un mensaje muy simple si uno quiere, pero si lo querés llevar a la práctica enseguida surgen los problemas. No, pero yo tengo que laburar y tengo estos problemas y tengo lo otro y no tengo tiempo de cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, este mensaje tan simple es tremendamente revolucionario, es absolutamente fundacional en este sentido. Pasemos a la próxima. Ine, entonces decinos un poco más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, entonces la pirámide, gracias a Dios, la pirámide saludable cambió en los últimos tiempos y estamos casi con 2 pirámides trabajando. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud siempre hace un score de las mejores dietas mundiales en base a la evidencia juntada el año previo. Y siempre la dieta mediterránea es la número 1. La número 2 está entre la Flexitarian Diet y la DASH. Recordemos que la DASH es la que tiene bajo nivel de sodio, ingesta de sodio, y la Flexitarian es lo que sería más adecuada a nosotros, que es basada en plantas fundamentalmente, pero incorporación de carne en un 10%, en un 20%. O sea, ¿qué es lo que llamamos nosotros un 80-20, un 90-10? ¿Qué es lo que queremos más que todo dejar este mensaje en la Argentina, ¿no? Que es un país tan carnívoro, que nos cuesta que el paciente saque la carne, que el asado reúne a la familia y tiene también una acción comunitaria. Entonces negociamos esto de, bueno, de 14 comidas que tiene una semana, ¿cuántas comidas tiene carne? Dejemos el domingo del asado, dejemos un sábado de la noche un restaurante que quiero comer algo rico. Entonces, por lo menos que sean 2, 3 o 4 comidas y el resto que sean basadas en plantas. Entonces, reemplazar las proteínas animales por la vegetal. Por eso esta pirámide, Fabi, que en la base tiene la actividad física diaria, el descanso adecuado, la convivencia, la biodiversidad y estacionalidad, productos tradicionales locales y respetuosos con el medio ambiente y actividades culinarias, cocinar en familia, cocinar en la casa, hacer talleres de cocina. Esto es la base de la pirámide y eso es lo más importante. Ya no son el alimento aislado, sino está
de nuevo vuelvo a repetir, enganchado con todos los otros pilares para que realmente sea saludable, como bien decías vos. Después el agua, infusiones de hierbas. Tenemos hierbas que son fabulosas y reemplazan perfectamente a las gaseosas y las sodas y los jugos envasados que están tan llenos de tóxicos y agroquímicos. Y esta pirámide tiene, por un lado, que comer diariamente, que comer cada día, que comer semanalmente, ¿no? Las frutas y verduras, por supuesto, y el aceite de oliva, como ven, está al medio. Porque el aceite de oliva en el Predimed redujo, después de 5 años y casi 5.000 pacientes, el 40% de riesgo de eventos cardiovasculares. Con lo cual, hasta se tuvo que detener de lo bueno que era. Y a los pacientes le daban 1 litro de aceite extra virgen, oliva por mes y un puñado de nueces, lo que agarra la mano. Esa es la indicación para utilizar, digamos, aprovechar los antioxidantes. Por lo tanto, el aceite de oliva es la base de la dieta, de la pirámide de la dieta mediterránea. Los frutos secos, bueno, los lácteos poco. ¿Y qué lácteos? Lo que me van a aportar un prebiótico, ¿no? Lo que me van a aportar un queso curado, un roquefort, un yogur que me aporta lactobacilo. O sea, no el lácteo de por sí la leche, ¿no? Que después vas a hablar vos de ese tema de lácteos, no quiero ahondar. Y bueno, carne blanca, 2 raciones por semana, más bien carne blanca que no roja, 2 a 4 huevos, la clara no hay problema. Y las papas, que tampoco, también nuestra base de la Argentina, están en raciones muy pocas, porque aportan pero no tanta nutrición, y dejar los dulces para el final. Y la otra pirámide es la de las personas vegetarianas, o veganas, mejor dicho, porque en este caso no están las proteínas animales incorporadas, donde la fruta y la verdura en la base, los granos integrales. Un mensaje sencillo para los pacientes cuando bajamos, yo hago diabetología, ¿no? Y los índices glucémicos siempre fueron importantes en la indicación de mis pacientes. Cambiar arroz blanco por arroz integral, harina blanca por harina integral, una pasta blanca por una pasta integral. No cuesta tanto y capaz que en vez del supermercado, en vez de agarrar una harina blanca, llevo una integral. Y estoy disminuyendo el 50% del índice glucémico y lo que me genera a mí es esa glucemia postprandial. Y lo que me da más vergüenza, y esto tenemos que cambiarlo, Fabi, de alguna manera, y queremos ser promotores, y ustedes también promotores, por favor, promulguemos, que no puede ser que el 6% de nuestra población argentina come las 5 porciones de frutas y verduras que debiéramos comer por día. Ese es el resultado de la última encuesta nacional de factores de riesgo, que se publicó en el 2019, y realmente el 6% come las 5 porciones. O sea, nos estamos quedando cortos con la indicación de las frutas y las verduras. Por supuesto que tiene que venir del gobierno, de la escuela, de los centros comunitarios, de cualquier información de la radio, de la televisión, que se pasan tantas horas hablando del espectáculo y no hablan de alimentación saludable, pero también tiene que venir del consultorio y también tiene que venir de nuestra familia. Cualquiera que vive en una casa puede empezar en forma piramidal una alimentación saludable. No importa si hubo un estudio que se educó a los niños en el colegio en Estados Unidos, donde el niño era el que transportaba este mensaje a los padres y lograron cambiar los hábitos en los hogares de los niños. ¿Qué quiere decir? Que solo falta que entre la educación al hogar y con eso se logran los beneficios. Así que creo que tenemos mucho que cambiar y podemos empezar por casa. ¿Y por qué es tan importante el alimento? En todo el mundo hay algo que tenemos en común, que es el alimento, ¿no? Todos venimos por ahí de otras provincias y tenemos otras costumbres, pero ahora vamos a comer todos juntos. Todas las personas que viven en el país, en el planeta, que tienen diferentes costumbres, se juntan a comer en un lugar y comparten el alimento. Quiere decir que el alimento siempre está presente en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no poder aprovechar estas ventajas que tienen los alimentos y trabajar en los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, que tiene más del 30% de la población, ayudándolos a incorporar alimentos antiinflamatorios, ¿no? Muchas veces vemos que a mí me llegan pacientes con diabetes y otras enfermedades, por supuesto, y cuando uno investiga, el paciente toma la estatina, pero come papa frita. Toma diurético, pero no sacó nunca, entendió lo de la soda. Está con metformina, pero toma gaseosa, cola. A ver, toma alopurinol, pero está con carnes rojas, procesadas, fiambres, embutidos. Toma la estatina y se come los salames. En Córdoba tenemos muy buenos salames. Es difícil sacarlos. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Fuma y le doy aspirina. O sea, estoy neutralizando, pero no estoy haciendo ningún efecto beneficioso. Entonces, pues dice, los fármacos no logran los efectos que necesitamos. Los fármacos de los estudios sí logran, pero acá no. ¿Y por qué estoy dejando librado al azar la alimentación?
Con lo cual la encuesta alimentaria es un ratito que lleva de tiempo de la consulta. Pero por favor, es muy importante con que en una consulta hablemos de alimentos, estamos ganando años de salud para ese paciente. Años. Hoy, yo muchas veces no tengo el tiempo de hacer tantas cosas en un diabético, pero digo, hoy hablemos de la alimentación. Tiro la lapicera. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Quién hace las compras? ¿Quién cocina? ¿Okay? Empezamos a indagar la vida del paciente, porque si no, no podemos. Entonces tenemos alimentos antiinflamatorios muy, muy potentes, como por ejemplo los que aportan omega 3, las semillas de chía y linaza, y todas las recetas que se pueden hacer con cada uno, ¿no? No voy a hablar de eso, Fabi va a hablar 2 puntos. El atún, el salmón, las nueces, el puñado de nueces es muy práctico para tener un buen antioxidante. Si van a recomendar comprar nueces, se puede comprar 1 kilo de nueces, por ejemplo, y dejarlo en el freezer. Como tiene las grasas, no se frisa. No se pone rancio. Exactamente, no se pone rancio y uno puede ir sacando el puñado todos los días y tiene este beneficio, ¿no? Frutos rojos, que ya sabemos que son caros y que son de estación, pero también podemos consumir uvas, ciruelas. Hay un montón de frutos rojos que no son los más caros. Té verde, hay un trabajo sobre cáncer de mama y té verde que actúa sobre el genoma del cáncer de mama muy interesante, pero como decimos, la ciencia se queda ahí como siempre un poco corta en mostrar esa evidencia, ¿no? Las legumbres y la manzana, que no puede faltar, que es el mejor prebiótico. Ustedes saben que las dietas siempre con manzana no falta la manzana, ¿no? Porque es el mejor prebiótico que acomoda la microbiota. Así que la manzana es clave. Y las legumbres, como ya dijimos, la base de la alimentación. Hay fitonutrientes como la cúrcuma, la curcumina que hablabas vos, las frutas, los cítricos, el jengibre, hojas verdes, frutos secos y las vitaminas, por supuesto, que necesitamos. Yo le explico a los pacientes así, vitaminas son aminas vitales. Si yo no consumo, eso me está faltando micronutrientes y pierdo mi salud. No es que me enfermo, pierdo la salud. Siempre hablemos desde lo positivo. Pero si son aminas vitales que vienen en los alimentos, yo no se lo puedo dar en un polivitamínico de la industria alimentaria porque el señor no entiende que tiene que comer la fruta por día. Viene en la fruta, fruta fresca, ensalada fresca, alimentos frescos. Entonces las vitaminas las necesitamos porque las enfermedades se empiezan por la falta de micronutrientes. De hecho, la metainflamación que se produce empieza por la falta de ácido fólico, de vitamina B12, de un montón de sustancias antioxidantes que empieza la cadena del estrés oxidativo. Perdón, Inés, antes Dale, de pasar, sí. Una observación. Fíjese, acá Inés puso nutrición inflamatoria, se buscó alimentos que producen inflamación. Y por otro lado, nutrición antiinflamatoria. Pero fíjense que ella salió a buscar inflamación versus antiinflamatorios y se encontró, observen esto, que todo acá es ultraprocesado y todo acá es supernatural. Fíjense que es simple. Exacto. Es volver a lo simple, Ahí está. volver a la naturaleza. Nos pareció pertinente revisar un poquitito algunos mitos, ¿no? Algunos unicornios que andan por ahí, no en el sentido de startups. Y bueno, uno de los mitos es que necesitamos la carne como proteína, si no, no tenemos fuerza muscular, desarrollo y menos hacer actividad física intensa. Y no es así, es realmente un mito. El mito es que usted necesita proteína animal para encontrar las proteínas necesarias. No es así, las plantas aportan proteínas. Y fíjense la comparación de los gramos. Si bien por ahí habría que incorporar un poco más, a prestar atención a las proteínas que vienen de las plantas, se reemplaza perfectamente la proteína animal. Las proteínas de las plantas tienen ventajas, que son fibras, que hablamos de los prebióticos para la microbiota, aporta fitonutrientes, vitaminas, aminas vitales y minerales. Los minerales, magnesio, zinc, selenio, son importantes como anticancerígenos y antiinflamatorios. Si tenemos déficit, provocamos también alteraciones inmunológicas. Recordemos que en COVID hemos aprendido muchísimo que el déficit de estos micronutrientes trajeron alteraciones de la inmunidad frente a los virus. Así que los inmunólogos son los primeros que reemplazan selenio, magnesio, zinc. Entonces, si lo buscamos en las plantas, ¿dónde vienen? En las raíces, en la tierra, y la tierra que tiene que estar biodiversa, cultivada, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso también. Y tienen bajo colesterol, y tienen baja grasa, y tienen un perfil saludable. Mientras que las proteínas animales tienen alto colesterol, grasas saturadas, no aportan fibra y son altas en calorías. Nadie está hablando no a las proteínas animales, está claro, no queremos dejar ese mensaje de un veganismo extremo. Estamos diciendo que en este omnívoro que somos, que necesitamos la B12, por ejemplo, que sí le damos a la carne, ¿no? Eso hay que aportar, y si no suplementarla, digo. Pero la proporción que estamos hablando. Entonces un paciente no puede basar sus 14 comidas en alimentos y dejar 2 o 3 para los vegetales. Eso es lo que queremos dejar el mensaje, de invertir esta relación.
alimentos mínimamente procesados. Recuerden que un alimento procesado es el que tiene 1 o 2 componentes. Por ejemplo, un tomate es natural. Una salsa de tomate que le han agregado algún conservante es procesado. Pero si tiene más de 5 componentes es ultraprocesado, el ketchup. Entonces pasamos del tomate a la salsa de tomate y el ketchup, como ejemplo de los 3. Bueno, volvamos para atrás. Si consume ketchup, hagámosle una salsa de tomate, y si consume salsa de tomate, hagámosle que compre tomate y que lo corte. Tratemos de volver un paso a la naturaleza. Genial. ¿Y el otro mito? Que necesitamos lácteos por el calcio. Este es un mito absoluto. De hecho, algunos estudios observacionales sugieren que las personas que han tomado más de un vaso de leche en la infancia, imagínense la categoría de estos estudios, ¿no? Tienen más osteoporosis y más fractura de cadera, que es lo relevante, que aquellos que no tomaban más de un vaso por día. Quiere decir que en realidad nos juega en contra. La base, muchas veces se hacen observaciones y después se hipotetiza, ¿no? Como en este caso alguien dice que bueno, la leche además tiene mucho fósforo que a su vez le secuestra calcio a los huesos, o sea que habría un fundamento. Pero bueno, además ni siquiera es tan importante, ¿no? Digamos, la leche de almendras o los vegetales verdes gramo por gramo tienen más calcio y absorbible, perfectamente absorbible, que los lácteos. De hecho, hubo un trabajo hace poco que consumiendo 1 litro de leche por día, en estos que son consumidores de lácteos, tienen aumento el riesgo de cáncer de colon. Así que cuidado que no más leche es mejor, ¿no? Acá más es menos. Así que de los lácteos sacamos los buenos. Este es divertidísimo. Claro. Este es divertidísimo. La gente que se hace vegana, a veces va por la cuestión de explotación animal y todo este tipo de cosas, que dan para un debate muy amplio, ¿no? Pero está clarísimo que una de alimentación por el mero hecho de ser vegetariana o vegana no es de ninguna manera saludable, ¿no? Las galletitas Oreo son veganas, la cerveza es vegana, las papas fritas son veganas y te va a ir muy mal si basas tu alimentación en esto, ¿no? Esto está claro. Este es un punto que queríamos detallar, esperando ansiosamente la charla que nos va a dar Daniel esta tarde, ¿no? Pero fíjense este slide que muestra cuál es la utilización de tierra en amarillo y la producción de efectos de gases de efecto invernadero en verde para una porción de los diferentes alimentos. Es muy dramático. Fíjense que la carne roja está en el pico, es la que más tierra utiliza y la que más gases de efecto invernadero va a producir. Mientras que en el otro extremo, frutas, cereales, legumbres, soja, etcétera, son las más benéficas con la tierra y posiblemente todo el mundo ya conozca que las legumbres incluso aumentan la fertilidad de la tierra, o sea, la mejoran, ¿no? Muy bien. Bueno, pero el problema está bien. Me parece que más o menos todos estamos en esta onda. El problema es cómo cambiamos, ¿no? Ahí es donde empiezan nuestros problemas, ¿no? Con Inés, la verdad es que nos rompemos un poco la cabeza con esto. Dice, bueno, está bien, todos lo sabemos, se lo decimos a los pacientes, pero ¿y cómo hacemos para cambiar? Y nos parece que hay que hacer cosas prácticas, ¿sí? Una de esas cosas prácticas la tienen entre sus manos porque les hemos repartido ahí unas recetas y el desafío es que vayan a la cocina y cocinen estas cosas que le hemos encargado, que créanme que son muy ricas, y si no les salen ricas es culpa de ustedes, no nuestra. Mejoren, háganla de vuelta, qué sé yo, búsquenla en Google. Pasemos la próxima, Inés. Perdón, lo que quería decir de esta es que tiene 3 pasos que el American College nos invita a hacer, que es primero divertirse, ¿no? En esto de decir, la alimentación no es un castigo, no es una penitencia, hay que comer y hay que comer apurado. Tratar de hacer del momento de la comida un momento donde alimento mi cuerpo, donde me quiero, donde me cuido. Entonces, por ahí tener una relación distinta con el alimento. No es ni amor extremo ni odio extremo. Es el alimento que va a nutrir mi cuerpo y con mi cuerpo vivo, ¿ok? Entonces por ahí divertirse con la comida, adaptarlo. Por ejemplo, si a la persona le gusta mucho las milanesas de carne, la idea que propone al pasar a una dieta más basada en planta es que siga comiendo el formato milanesa pero vegetal. Una milanesa de berenjena, una milanesa de calabaza, hay un montón de recetas que ya saben, pero sigue con ese formato, digo. Y lo otro es explorar, siempre tratar de incorporar un alimento nuevo de estación por semana, cada mes. Vamos a incorporar la berenjena, vamos a incorporar el brócoli, el coliflor, las habas, las chauchas. Es tratar de no dejar de ir a la verdulería con un ojo más crítico, con un ojo más de decir esto nunca lo probé, preguntar al verdulero, y esto es hinojo, y el hinojo cómo se come crudo, busco recetas del hinojo, traigo un ingrediente nuevo a la familia, por ahí sorprende, gusta, por ahí no
no gusta, listo, pasamos a otro. Pero nunca dejar de explorar en esto de tratar de incorporar, porque si no uno termina en la lechuga y tomate y el paciente entiende que dieta base en plantas es una ensalada mixta y no nada que ver con eso, ¿no? Entonces un poco es explorar, adaptarse y divertirse. Y después incorporar a los niños, eso es muy importante en las casas también, y la que compra, ¿no? La persona que compra y en esto. Tal cual. En la Edad Media, los médicos con una mentalidad alquimista, cuando había alguien enfermo le recetaban la dieta blanca, o sea, pollo, una papa hervida, arroz y las almendras peladas. Eso era, como era todo blanco, debería ser bueno, porque en la cultura occidental lo blanco es pureza y todo este tipo de cosas. Esto llegó hasta nuestros abuelos, y cuando estábamos enfermos nos hacían comer una pechuga de pollo hervida con una papa, y era asqueroso, y esto quedó en nuestras cabezas. Entonces cuando uno le dice a ese paciente que está pensando en el asado del domingo, mire, usted quiero que coma saludable, lo que en realidad le está pasando es que está pensando que va a comerse una papa hervida mientras sus amigos van a comerse un costillar, ¿no es cierto? Con salsa. Y esto es lo que nosotros tenemos que romper. Es decir, les tenemos que transmitir que existe una vía intermedia, como decía el Buda, que consiste en hacer comidas súper saludables y súper ricas. Y esto existe. Esto modestamente tiramos ahí 3 ejemplos para que los practiquen, pero creemos que es esencial que lo incorporemos nosotros, porque es la única manera de transmitirlo en forma fehaciente, ¿no? Bueno, y con una serie de habilidades, claro, ¿no? Esto tiene que ver con el mapa de comida, con aprender a comprar, aprender a conservar, aprender a cocinar, aprender a reutilizar, y yo le agregaría en ese ítem que está ahí, también aprender a utilizar los desechos de la comida, claro, y armar los compost, ¿no? Estos compuestos de abono para la misma tierra o para una maceta, no hace falta, si puedo tener mi huerta orgánica, bueno, en buena hora. Aunque si tengo un balcón, aunque sea unas plantas aromáticas como claro, para tener mi orégano, mi salvia, mi menta, ¿no? Aunque sea eso, no genera mucho espacio. Pero también colaborar con el planeta, reutilizando todo lo que sean desechos alimentarios. Hay muchas formas de hacerlo y bueno, la idea siempre es colaborar, por eso hablamos de alimentación saludable, teniendo en cuenta no solo la salud propia, sino la salud ambiental. Y contagiar la salud y el entusiasmo. Bueno, un poco la línea de esto es permitámonos hacer una medicina culinaria. No es necesario poner una cocina en el consultorio y demás, pero sí compartirle una receta al paciente, compartirle una actitud concreta, algo que uno haya hecho y funciona, créanme que funciona. Los pacientes se van muy agradecidos con esto. Cuando nosotros hablamos de medicina culinaria es porque uno trata de decir a los pacientes que traten de usar vegetales crudos en vez de cocidos, pero lo ideal es unos cocidos y unos crudos, que tenga por lo menos una vaporera, que no hace falta que sea la vaporera eléctrica, una vaporera de bambú, de acero inoxidable, pero que trate una plancha para hacer algo grillado, un horno, una vaporera, es suficiente para poder hacer un montón de comidas ricas. Y no es tan complicado empezar en este mundo de la medicina culinaria. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentarios de repente, cosas que alguien quiera contar? Experiencias. Experiencias, sí, doctora. Lo que quería hacer era que la gente vive la alimentación como una pérdida de tiempo, la cocción como una pérdida de tiempo. Qué bueno. Creo que eso de asociarlo a ganancia de tiempo, a que estoy qué haciendo bueno, algo, qué bueno. me parece que es súper importante para incorporar. Absolutamente. Vos sabés que en los últimos años, no sé si alguien por acá hace terapias cognitivas y demás, los terapistas cognitivos nos han enseñado algo muy importante al mundo de la psicología, que se llama práctica. Ser concreto y tener los pies en la tierra. Entonces, lo que vos decís es fundamental. Y por ahí en el consultorio está bueno decirle, mire, a ver, ¿qué día usted puede dedicarle 2 horas a la cocina? Bueno, vamos a prescribir eso. Muy concreto, muy con los pies en la tierra. Esa es la estrategia de cambio. Pues uno dice, abunda en conceptos y teorías y demás, y el paciente se las olvida en cuanto sale, ¿no? Lo que vos decís es la clave. Concretamente, el sábado a la tarde ponemos música y cocinamos. Acá tenés las recetas y después contame cómo te salieron. Así de concreto. Hay otro concepto importante que es el mindful eating, ¿no? Cuando hice mi formación en mindfulness, hay una parte que es justamente aprender que la comida se
se vive con todos los sentidos. Entonces eso yo a veces lo aplico con los pacientes diabéticos y obesos, cuando sin querer le pregunto, ¿cuántas empanadas se comen? No sé. ¿Cuántas milanesas se comen? No sé. Si está no sé, ya hay una inconsciencia total, porque si uno tiene que saber cuánto come de una pizza, de una tarta, no digo siempre, pero una pregunta el no sé ya me está hablando de un estado de inconsciencia de la alimentación. Entonces el mindfulness, como yo le digo, aprender a comer. De hecho nosotros hacemos un ejercicio que capaz que ustedes lo han hecho con la pasa de uva, es tenerlo en la boca, ¿no? Y uno lo puede tener. Entonces, sin embargo, una persona come y se necesitan 30 minutos en el aparato digestivo para que las señales hormonales lleguen al cerebro y le avisen saciedad. O sea que si la persona come 30 minutos de corrido, aumenta la cantidad. Pero si lo come la misma porción en 30 minutos, lento, sintiendo, viéndola, olfateando, sintiendo el sabor, saboreando, desparramando hasta un chocolate, un pedacito de chocolate amargo en la boca, no morderlo, disolverlo, sentirlo, olerlo. Todo eso me ayuda también a que el alimento se viva realmente como es, un nutriente para nuestro cuerpo, y no comer como para seguir caminando o corriendo, ¿no? Disfrutar ese momento. Por eso digo, es encontrar este camino en medio, como dice Buda, ni excesivo, ni tampoco olvidar que la comida es parte de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? Alejandro. Bueno, disculpe la nutricionista, pregunta de cardiólogo. Siempre se habla, estamos hablando siempre de la inflamación del endotelio y demás, las harinas, los pacientes que damos las orejas bajar, la inflamación bajar, harinas. Hay mucha diferencia en ese poder inflamatorio entre harinas. Obvio. Por eso he hablado, por ejemplo, de las harinas integrales a las harinas. Y de paso, dentro de las harinas, también convengamos que tenemos las harinas de legumbres, las harinas de semilla y las harinas de cereales como el trigo y la avena. Las mejores son las de legumbres. Después las de semillas también son, uno puede agarrar la semilla de lino y hacerla, procesarla. Entonces esa semilla, cuando no puede comer por ahí semilla el paciente porque tiene divertículos, porque no le gusta, la usa como cucharada de harina y se hace un panqueque, un pan o cualquier otra receta. Entonces lo ideal es harina de legumbres, harina de semillas y después harinas de cereales, trigo, avena, cebada, centeno. Y a su vez de esas, las integrales, quiere decir que el grano está más entero y menos procesado, ¿no? La harina de avena aporta mucha fibra, por ejemplo. Es una de las mejores harinas dentro de los cereales. Pero la harina, el que no tolera legumbres, que pasa mucho en los cólicos irritables, conviene que las mismas legumbres las utilice como harinas. Entonces procesa los legumbres y ya utiliza 1 o 2 cucharadas, ¿no? Excelente, usted que es un experto en legumbres. Claro. No, y también ten en cuenta que siempre volvemos a lo mismo, porque las harinas blancas emergen al principio para el uso de la aristocracia nada más. Y a principios del siglo XX la industria se da cuenta de que la harina blanca no se enmohece tan rápidamente como las harinas integrales. Y a partir de ahí es que entran al gran público. Es decir, nunca hemos comido harinas blancas, harinas refinadas. Es un invento del siglo XX y que tiene que ver con la alimentación industrial. Y después la harina de frutos secos lo que tiene es que son un poco más calóricas. Entonces, procesar una almendra, procesar una nuez, uno lo puede hacer harina, pero son más calóricas. Entonces por ahí se usa, o el coco mismo, pero se usa con menos proporción. O teniendo en cuenta las calorías, digo, ¿no? Pero lo ideal es claro, ese orden de harinas. Sí. Ingrid. Sí, yo me quedé un poco con el mindful eating. Otra de las técnicas que se puede utilizar es poner el cuerpo derecho, apoyar los pies en el piso, mirar fijamente el alimento, 1 minuto, antes de eso hacer una respiración profunda. Entonces esto se repite en el tiempo, se va reteniendo. O sea, la idea es poder armar algún tipo de ejercicio que se pueda repetir continuamente para que esto se pueda incorporar. Eso se llama hábito, exactamente. Y el cerebro le encantan los hábitos, porque es economía. Gracias, doctora. Sí, pero ahí vienen 2 personas. Pero fíjense cómo va cambiando la consulta, el encuentro entre el proveedor de salud y el paciente cuando alguien hace lo que está proponiendo Ingrid, ¿no? O sea, el paciente viene esperando algo y se encuentra con una estrategia, con un mundo absolutamente diferente. Karina. Sí, lo que quería aportar es esto, justamente la importancia de la creación, de la formación del hábito, que me parece que es la base fundamental, porque con respecto a todo lo que tiene que ver con la teoría, generalmente la mayoría de las personas conocen medianamente, ¿no? Esto que es saludable, esto que no, y en una consulta, bueno, el profesional obviamente le amplía el conocimiento, pero digo, para mí la clave es justamente ir por el camino de la conciencia.
Ese camino de la conciencia se va a caminar en ese hábito que uno tiene que formar, que sabemos la mayoría que hay un periodo de 21 días que, digamos, donde uno puede afianzar el hábito y a partir de ahí creo ir incorporando todo lo que corresponda. Estamos totalmente de acuerdo, tanto así que esta medicina de estilo de vida también la llamamos la medicina de los hábitos, de alguna manera. Gracias, muy importante. Nico. Yo iba a hacer una pregunta que creo que la respuesta es si hay un estudio o por experiencia o es el tiempo esperado en el cambio de hábito para comenzar, claro, a abordar determinados temas. Este es el tipo de preguntas que se responden porque se preguntan. Porque vos no viste nunca un tipo que fumó, dejó de fumar y han pasado 40 años y dice, doctor, todavía tengo ganas de fumar, pero sé que me hace mal. Es decir, los hábitos son estructuras neurológicas en el cuerpo estriado. Podemos a veces ponerles una capa de un hábito mejor arriba, que de eso se trata. Esta es la esencia de lo que nosotros hacemos y queremos hacer. En algunas personas, en un número de semanas, cambian el hábito porque están más plásticos, porque, qué sé yo, por una serie de motivos individuales, genes y demás. Y en algunas personas no cambian nunca. Y van a vivir con ese hábito, como dicen los alcohólicos. Soy un alcohólico que hace 20 años que no consumo. Con respecto a los hábitos, lo importante es conocer para qué quiero un buen hábito. Lo otro es saber cómo lo hago, y ahí donde viene el SMART, que hacemos siempre, que es específico, medible, realístico y en el tiempo. De eso voy a hablar, y repetir. Y cada cerebro va a responder diferente, y cuando se haga inconsciente, como el lavarse los dientes, siempre hago el ejemplo de que nadie está pensando me voy a lavar los dientes, pero sí sé que tengo que tener un buen cepillo, la pasta de dientes, si estoy en el súper me acuerdo que tengo que tenerla, pero ya está incorporado, ahí el hábito está incorporado. Entonces por ahí puede pasar 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, me cuesta mucho más, pero es el momento de que entré en el automático, que es el cerebro, repito, que quiere entrar en ese modo económico, pero el cambio es un gasto de energía. Entonces el cerebro te va a boicotear. Cada vez que uno dice, empiezo una dieta, tengo hambre. Pero si antes no tenía hambre, pero empecé la dieta, quiero dejar de fumar y tengo más ganas de fumar. Porque el cerebro quiere boicotear porque no le interesan los cambios hasta que vuelve a entender que va por ahí, ¿no? Es como en la ruta y la avenida que se habla. Disculpame, ¿no? Pero lo que vos decís es fascinante. Pues fíjense que otro truco más que te da el tema de lavar los dientes, porque la industria, Colgate, hace muchos años buscaba una estrategia para vender más pasta de dientes, porque lo que te protege los dientes es el cepillado, no es la pasta, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que hizo fue, un publicista se le ocurrió agregarle mentol. El mentol interactúa con los mismos receptores que nos dan sensación de frío, entonces nos da esta sensación de frescura. Y esto hace mucho más fácil crear el hábito. Entonces nos cepillamos los dientes, a mí me pasa, y si no siento ese frescor a la mañana, pienso que tengo los dientes sucios. ¿Sí? Entonces por ahí agregar un señuelito está bueno para crear un nuevo hábito, ¿no? De sí. eso relacionado, hay un autor americano que se llama James Clear, que escribió un libro de hábitos atómicos, que ahí decía que para incorporar el hábito hay un par de pasos, son 4 pasos, pero tiene que tener una recompensa, porque si no lo incorporás, ahí metes la recompensa. Tal cual. Acá la recompensa es el mentol, esta sensación de frescura en la boca. Pero en el momento que lo dejaste de hacer, vuelve el hábito viejo y te vuelve a costar. Lo otro no hablamos de cambios, sino que hablamos de incorporar, cosa de dejar que el mal hábito, supongamos, caiga por desuso, pero nunca decir no haga más esto, sino haga esto, y por ende el otro no entra. Y el otro quiero decir que Harvard nos manda el mensaje de pequeños pasos, grandes cambios. ¿Por qué? Porque hay que ir de a poquito, porque el cerebro, si no, el paciente sale del consultorio con miles de indicaciones y no hace ninguna. Entonces una sola. Incorpore una fruta por día, incorpore un vegetal que nunca conoció, cocine una vez a la semana un pan del que a usted le guste, un poquito, y eso va a hacer que cada vez más, pero no le demos todas las indicaciones porque no va a ser ninguna. Sí. Qué bueno eso. Yo no hablé de lo emocional, pero siempre hago una sola pregunta: ¿qué emoción come cuando come? Nada más. Y
después el paciente, estoy enojado, me siento a comer con alguien que no quiero, como solo y no quiero estar solo. Eso también me trae el estilo de vida. Por eso está bueno que hablemos de estilo de vida y no de alimentación, de actividad física, porque se sienta y en ese momento todo el entorno influye. ¿Dónde come, con quién come, qué emoción come cuando come? Es una pregunta. Si parece que estoy feliz con mis hijos, disfruto, listo, como solo, enojado, mis hijos no me llaman y está en ese estado de angustia, de víctima o lo que sea, obviamente su comida va a ser mala y la digestión también. Porque una de las cosas que siempre hablamos en el grupo es, bueno, pero que tenemos que ser especialistas en medicina exterior. De repente este es un aporte para todas las demás especialidades. Me parece que tiene mucho que ver ahí, ¿no? O sea que en cualquier consultorio se pueden utilizar herramientas de medicina de estilo de vida. Así que muchas gracias. Y el pilar de alimentación tiene que estar ligado a los otros pilares. Por favor, si alguien está comiendo mal, ¿cómo duerme? ¿Qué estado emocional tiene? ¿No? ¿Qué actividad física hace? Porque tiene que ver todos con todos. Eso es lo que digo. No veamos cada pilar por separado, porque ahí le estamos errando. Y la pregunta que quiero dejar que no nos olvidemos es cómo está su estilo de vida. Y entonces hoy, si no tengo tiempo, hoy hablo del pilar alimentación. Hoy hablamos, yo escribo en la historia clínica. Hoy hablamos del pilar sueño. Hoy hablamos del pilar comunicación social, ¿no? Soporte social. Tengo un paciente infartado, diabético, obeso, siempre lo cuento, que vive solo, enojado, peleado con el vecino, con los hijos, con los amigos, con todo. Se va infartando. Lo voy viendo cómo va evolucionando el hombre en su patología cardiovascular, y un libro abierto de Bertolacci. Entonces, por favor, es importante que entendamos que es todo un todo, ¿no? Y hagamos esa pregunta, ¿cómo está su estilo de vida? ¿Y cómo están los 6 pilares que proponemos? Y dentro de la conectividad social está el amor y la sexualidad, que por programa no tenemos mucho tiempo de extendernos, pero en otros congresos lo vamos a hacer. Pero es un tema hermoso, como el amor y la sexualidad también influye en cada uno de los pilares, ¿no? Entonces lo dejamos ahí como en punto suspensivo. Una última cosita, que me parece importante que nosotros como profesionales de la salud incorporemos esto para después poder transmitirlo, porque si nosotros desde el escritorio seguimos dando indicaciones y diciéndole a los demás, tenemos que vivirlo y sentirlo nosotros para poder... Ahí tenés las recetas, a ver cómo te salen, después nos contás. Hay un trabajo en Estados Unidos, siempre lo muestra el American College, donde dice que los médicos que tienen mejor estilo de vida aconsejan mucho mejor a los pacientes, ¿no? De hecho, todos sabemos que el que no fuma, los que no fumamos, aconsejamos mucho más fuerte, que el que fuma se siente un poco culpable y no aconseja mucho al otro. Así que también los invitamos a que ustedes mejoren su estilo de vida. Gracias. Al doctor Jorge Osvaldo Jarast, médico cardiólogo, deportólogo, especialista en fisiología del deporte, miembro de la Sociedad Americana del Deporte, miembro de la Sociedad de Prevención y Rehabilitación de la Sociedad Europea. ¿Qué más querés que diga? Una cosa que no quiere que diga. Es instructor de natación y de waterpolo y ganó dos campeonatos nacionales. ¡Qué grande Osvaldo! No parás, hermano. Bueno, un gran amigo, y los voy a dejar con algo que es el deporte, la actividad física. ¿Es medicina? Muchas gracias, querido amigo doctor Koreski. Después vamos a tener el placer también de escucharte. Bueno, gracias a todos, buenos días por estar acá, por acompañar, por querer remar en este desafío que es el nuevo enfoque de la medicina, del estilo de vida. Y esto del waterpolo tiene que ver con mi vieja. Me hace acordar a mi vieja, que mi vieja decía, no, vos sos médico y hacés deporte, entonces vos tenés que hablar del deporte y decir que sos instructor y todo esto, porque, bueno, la vieja decía que el deporte era salud. Entonces deporte y medicina van de la mano, y bueno, ya lo decía de otra manera Hipócrates en sus tiempos, pero bueno, entonces ejercitol comprimidos no existe. Entonces estamos hablando, recién hablamos de los hábitos, y acá es donde realmente tenemos que hacer el gran esfuerzo del hábito del ejercicio, el hábito del movimiento, básicamente. Muy bien. Si queremos mejorar la fuerza, la resistencia, bajar de peso, reducir la ansiedad y el estrés, incrementar la autoestima, mejorar la concentración y la atención, la presión, reducir la presión arterial y el colesterol,
mejorar la performance académica, el hábito cognitivo, los músculos, los huesos. ¿Tenemos que dar un comprimido para cada una de estas cosas? No, tenemos en el ejercicio una herramienta fantástica para poder resolver todo este intríngulis. Muy bien, ¿y por qué el ejercicio decimos que es medicina? Para todo esto, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, inmunidad, cáncer de mama, colon, enfermedades metabólicas, reumatismo, osteoporosis, retardar el envejecimiento, habilidades. Todo esto tiene su mecanismo de acción y del por qué el ejercicio actúa de una u otra manera. Así que no es solo decir el ejercicio me ayuda en la enfermedad cardiovascular, el ejercicio me ayuda en el respiratorio, no. Tenemos un mecanismo de acción médico, fisiológico para cada una de estas enfermedades. Por supuesto que es muy largo hablar de todo esto, pero después si alguno tiene preguntas o lo podemos a lo largo del día ir hablando con cada uno de ustedes. Pero es importante que todas las disciplinas, independientemente de a qué se dedica cada uno en su especialidad, pueda tener en el ejercicio un arma muy interesante y potente para mejorar todas estas patologías. Muy bien, lo primero que tenemos que definir es qué es actividad física y qué es ejercicio físico / entrenamiento. Porque la actividad física es cualquier movimiento producido por el sistema esquelético y muscular que resulta en un gasto de energía por encima del nivel basal, que es un MET. ¿Saben lo que es un MET? Un MET es la tasa metabólica basal, es un individuo que consume 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto, estando absolutamente en reposo, con los ojos cerrados sin mover nada. Entonces, múltiplos de MET son las distintas actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta ejemplificar siempre, todos los que estamos acá estamos en 1,5 MET, 2 METs, 2,5 MET, depende de quién se mueva un poco más, quién se mueva un poco menos, yo quizás un poquitito más porque estoy hablando y moviéndome, pero de 1 MET a 20 METs, que es lo que puede tener de requerimiento un deportista olímpico para ir a las Olimpiadas, bueno, esos son múltiplos de la tasa metabólica basal. Entonces, actividad física es simplemente un movimiento. Ahora, si nosotros queremos hablar de ejercicio físico, ya tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de entrenamiento, que es la actividad física planeada o estructurada que involucra movimientos corporales repetitivos y se realiza para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física. La aptitud física que ahora vamos a ver está determinada por cualidades que hacen a esa aptitud, que son cualidades de la condición física. Ya lo vamos a ver: fuerza, velocidad, resistencia aeróbica, coordinación, etc. Todo esto lo voy comentando porque yo dije, bueno, ejercicio es medicina, ¿qué tenemos que saber los médicos? Los médicos ya no podemos actuar negligentemente con el ejercicio y decirle a nuestros pacientes, bueno, salga a caminar. Realmente, hoy los conocimientos que tenemos en medicina del deporte y fisiología del ejercicio son muy vastos como para que nosotros, digamos, salga a caminar, sin decirle un poco cómo, cuánto, por qué, dónde, cuáles son los objetivos, cuál es la intensidad, etc. Muy bien, entendiendo esto, vamos a ver qué es lo que es la prescripción del ejercicio, que es el proceso por el que se recomienda un régimen de actividad física, dijimos, de manera sistemática e individualizada. ¿Ok? Ya no existe esto de hacer ejercicio físico, sí existe en grupos, pero si hago subgrupos de nivel, no puedo, como en otras situaciones la gente va a un baile en un gimnasio y resulta que todos están bailando, uno se está cayendo desmayado así, el otro está bailando como si recién se hubiera levantado la cama. Entonces, cada uno tiene su condición, cada uno tiene su aptitud y no puedo manejar grupos. Y para seguir con los ejemplos, si yo, por ejemplo, agarro un equipo de fútbol, no todos tienen la misma actitud y no todos tienen que entrenar de la misma manera. O sea, no es lo mismo que lo que va a hacer un arquero, que lo que va a hacer un número 5, que lo que va a hacer un número 9, que es el que corre, camina, vuelve a correr rápido, camina, con otros que están corriendo permanentemente durante la cancha. Esto es importante y tiene que ver, tiene que ver
con lo que dice acá, individualización, que son según sus necesidades y preferencias, con el fin de obtener los mayores beneficios con los menores riesgos. Entonces tenemos que analizar cuál es el tipo de ejercicio, cuál es la intensidad, cuál es la duración, cuál es la frecuencia y cómo vamos a progresar con esto. Y acá aparece el concepto de la palabra fitness, que todo el mundo conoce. Fitness quiere decir, es una palabra que viene del inglés y que significa aptitud. Y el fit es la F de frecuencia, frequency en inglés, la I de intensidad, intensity, time and type. Entonces, de aquí viene el fit. ¿Y qué es el fit? El fit es que la persona que va a encarar un programa de entrenamiento tiene que adaptarse a esta frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. No es salir indiscriminadamente a hacer ejercicio. Sí, como ayer hablábamos en un Zoom que hicimos de nuestro curso madre en la Asociación Médica Argentina, hablábamos de que bueno, hay mucha gente sedentaria, ahora lo podemos conversar, cómo hacemos para generar el hábito. Esto es todo muy lindo, pero primero tenemos que hacerlo parar de la silla y empezar a caminar, y eso lo podemos hablar después, si ustedes lo desean. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en la frecuencia? La frecuencia tiene que ser 2 o 3 veces por semana, formalmente. O sea, ¿qué quiere decir formal? Un estímulo que esté supervisado, dirigido, controlado, adaptado. ¿Ok? Eso es lo formal. Pero después la informalidad. Sacar la mascota a pasear, ir al supermercado, caminar, tomar el colectivo cuadras más adelante y moverse informalmente a lo largo del día. Y eso tiene que ser 7 días a la semana. ¿Cuál es la intensidad? Y tenemos intensidad leve, moderada o intensa. Y esto depende de lo que se conoce como consumo de oxígeno. Cuando uno hace una evaluación médica, uno puede establecer cuál es la capacidad aeróbica máxima y eso se mide como consumo de oxígeno. No es muy difícil esto. Es verdad que ustedes habrán visto lo que es el consumo de oxígeno cuando uno se pone una mascarita acá y le miden el oxígeno que entra y miden el dióxido de carbono que uno elimina, y eso es exactamente análogo a lo que pasa en la íntima fibra muscular. Cuánto es el oxígeno que se ingresa para consumir, para oxidar el nutriente, y derivado de todo lo que es el ciclo de Krebs y la cadena de electrones y demás, hay un producto final que es el dióxido de carbono, que es el que se elimina después por nariz. Entonces nosotros podemos medir el oxígeno y el dióxido de carbono y establecer el consumo de oxígeno, que en esa ocasión sería un consumo de oxígeno directo, lo mido directamente en la misma persona. Pero si no tenemos esa capacidad, que no todos tienen estos aparatos, son muy costosos y demás, nosotros podemos inferir el consumo de oxígeno a través de distintos métodos, fórmulas, etc. Y eso es bastante sencillo. Muy bien, entonces, si nosotros medimos un consumo de oxígeno y tenemos un 100% de capacidad, de ese 100% tendremos un trabajo que pueda ser leve, 40% del VO2 max, consumo de oxígeno máximo, moderado al 60% del consumo de oxígeno máximo e intenso al 80% del consumo de oxígeno máximo, dependiendo cuáles son los objetivos del trabajo que voy a hacer. Si yo quiero quemar hidratos de carbono, voy a trabajar a una intensidad muy alta. Si quiero quemar grasas, voy a trabajar en una intensidad muy baja. Y quiero desterrar un mito de los que hablaron mis colegas que, entre paréntesis, dejaron la vara muy alta. Así que fue una charla que a mí me gustó mucho. Pero bueno, hay un área que es el área de la salud, que es el área donde necesitamos quemar grasas y ahorrar los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque grasas tenemos kilos de grasa, todos tenemos kilos de grasa, pero tenemos simplemente 600, 500 gramos de hidratos de carbono. Entonces el hidrato de carbono es el nutriente vedette del ejercicio, sobre todo cuando se quiere hacer trabajos de alta intensidad y trabajos, digamos, como para ganar, para competir, ¿ok? Si no, para la salud, nosotros estamos pretendiendo, para todos los que disponen o que tienen problemas de síndrome metabólico, tenemos que trabajar
en el consumo de grasas. Entonces, uno tiene que saber que la intensidad es clave cuando uno va a proyectar un ejercicio. Entonces, no tiene mucho sentido que la gente salga, un sedentario o que recién está empezando a hacer actividad física, empiece a correr a alta velocidad, quemando hidrato de carbono, y cuando termina de correr se toma un par de Gatorades, con lo cual realmente pudo recuperar todas y más calorías de las que pudo haber gastado. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy claro, y quiero desterrar un mito que decía con mis predecesores, que es el hecho que nos inculcaron de que hay que tener 30 o 40 minutos para quemar grasas. Esto no es así, y hay un continuum energético que lo vimos en el primer año o en el segundo año de la facultad, donde vemos que hay 3 curvas: la anaeróbica alactácida, la anaeróbica lactácida y la oxidativa, y los 3 sistemas energéticos funcionan al mismo tiempo, desde cero. Quizás tenga no sé si puse esa gráfica ahí, si no después la podemos comentar. ¿Cuál es el tiempo que tenemos que hacer ejercicio? Al menos 30 minutos diarios, que puede ser continuo o intervalado, o sea, 30 minutos continuos, o puedo hacer 10 minutos a la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos a la noche, cuando la gente pone como excusa que no tiene tiempo, que trabaja, que está, qué sé yo. O sea, podemos hacer intervalado el ejercicio, y de esta manera obtenemos exactamente el mismo beneficio que si lo hiciéramos continuo. ¿Y cuál es el tipo de actividad que recomendamos? Recreativa, si es que no es una atleta de competición. Muy bien. FIT. Vamos a la frecuencia. La frecuencia de estímulos de los entrenamientos sugeridos es 7 estímulos semanales. Mínimo 3 a 5, pero hoy sabemos que, siempre me equivoco con esto, sabemos que tiene que ir a 7 estímulos por semana, de los cuales ya habíamos dicho que por lo menos 2 o 3 deberían ser formales, guiados, controlados, y el resto informalidad. Con respecto a la intensidad, quizás es el punto más importante, la intensidad. Yo les hablaba del consumo de oxígeno. Si nosotros no podemos establecer un consumo de oxígeno máximo, o como alguna vez algún alumno me dijo: doctor, yo vivo en Jujuy, no tenemos aparatología, no tenemos forma de medir, no tenemos forma de hacer nada. Bueno, simplemente con un test de escalón, un escalón armado de madera, y lo hacemos subir 3 minutos. Hay algunos programas donde uno puede establecer un test de aptitud física básico, como para, con una fórmula, por supuesto con algún margen de error, pero por lo menos tenemos una condición física básica que podemos conocer. Yo siempre cuento la historia de los canadienses, que los canadienses a nivel salud, que nos llevan mucha ventaja, quisieron establecer cuál era la condición física de su población. Fíjense qué adelanto. Saber, es como que nosotros hoy quisiéramos saber cómo está la Argentina físicamente, qué condición física tenemos. Y bueno, ¿qué hicieron? A través de medios masivos, como la televisión y como los diarios y demás, dijeron: bueno, hay que poner un escalón, un test de escalón, hacemos para cada uno tiene que mandar la información al gobierno, el gobierno, la salud pública, determinó que la condición física de la población es tal. Es una herramienta, una base de datos como para poder encarar programas de salud. Fíjense cuánto adelanto de esto, y ya lleva muchísimos años. Entonces, cuando hacemos un test de escalón y tenemos alguna aptitud, nosotros podemos tener una escala que se llama escala de Borg. No sé si ustedes la conocen. La escala de Borg es una escala subjetiva del esfuerzo. Esto es muy importante para que ustedes lo puedan llevar a cabo en sus consultorios con sus pacientes. Una escala de percepción subjetiva. Por ejemplo, el doctor Koreski y yo estamos caminando a una alta velocidad, los dos por una plaza. Y en un momento dado, el doctor Koreski está silbando, y yo estoy caminando a la par de él, pero yo estoy súper disneico. ¿Qué pasa? Si estamos los dos a la misma velocidad, estamos haciendo la misma intensidad de ejercicio, ¿por qué vos estás tan bien y yo estoy tan mal? Y bueno,
entonces él me dice, mira, ¿cómo es tu sensación subjetiva del esfuerzo? No, para mí este esfuerzo la verdad que es muy suave. Y yo le digo, pero como a mí me resulta muy duro. Quiere decir que esta es una escala de percepción subjetiva, cada uno. ¿Y para qué nos sirve esta escala? Y es muy importante, porque si estoy trabajando en estas primeras 4 o 5 estadios, estoy trabajando aeróbicamente, estoy quemando grasas. Si yo estoy trabajando en la parte de más duro hacia el final, estoy encarando lo que se llama la anaerobiosis, o sea, estoy dejando de estar aeróbico para estar anaeróbico, estoy empezando a utilizar más los hidratos de carbono. Por eso yo digo que las actividades que uno hace máximas o en atletismo o en competencia, generalmente cuando uno está trabajando a muy alta velocidad está utilizando los hidratos de carbono, los pocos hidratos de carbono que tenemos, porque tenemos 100 gramos en el hígado, tenemos 100 gramos que son la glucemia circulante y tenemos unos 400, depende de la masa muscular de cada uno, de glucógeno muscular. Entonces, esos 700, si trabajamos muy duramente, en un par de horas los deplecioné. Mientras que yo puedo vivir en el desierto, caminar durante 30 días con los kilos de grasa que tenemos de sobra. De manera tal que si yo quiero hacer un buen programa de salud, voy a tener que trabajar en la eliminación de las grasas y dejar los hidratos de carbono como último instrumento para hacer un último esfuerzo. Ayer hablábamos de que, por ejemplo, en una maratón de estas que se corrió el domingo pasado, el maratón de Buenos Aires, 42 kilómetros, que cada vez hay más multitudinaria, más gente que corre 21, 42, una buena estrategia de la carrera sería correr 40 kilómetros quemando grasas y dejar los últimos 2 kilómetros para el sprint final de los hidratos de carbono. Muy bien. Entonces, esta tabla de Borg, escala de percepción subjetiva del esfuerzo, es muy importante para indicarle a los pacientes, mire, cuando usted sienta que el esfuerzo es algo fuerte o algo duro, pare ahí o estimule ahí, porque estamos estimulando justo la zona donde dejamos de estar aeróbicos para pasar a estar anaeróbicos. Y si yo quiero desplazar ese punto de inflexión anaeróbico hacia más adelante, ahora por ahí lo podemos ver, tengo que trabajar en la zona umbral. Veamos. El tiempo, habíamos dicho 30 minutos intervalados o continuos, se recomienda en general 150 minutos de actividad física moderada a la semana. En los adultos, hoy, de 18 a 64 años, tenemos, bueno, y más, ¿no? Tenemos al menos 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Eso es lo que se recomienda hoy, las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Actividad física aeróbica de intensidad moderada. Y al menos entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o sea, de alta intensidad, ¿sí? A esto le tenemos que agregar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares. Esto, yo como cardiólogo hace muchísimos años decía, no, el ejercicio de pesas y el ejercicio de trabajos de fuerza no, porque aumentan la presión arterial, todos los trabajos de isometría están totalmente descartados. No, esto ya no es así. El ser humano en la vida cotidiana carga bolsas para ir al supermercado, empuja una mesa en la casa o levanta una silla y demás, y tenemos que entrenar. Y ese entrenamiento, por supuesto, adaptado a cada sujeto, si es hipertenso o no es hipertenso, ver cuál es la respuesta, con una ergometría previa podemos establecer todo este tipo de cosas, y hoy tenemos que hacer una indicación mixta, aeróbica y de musculación. El tipo de ejercicio es el que mejor se ajusta a la salud, la aptitud, la motivación y la necesidad del estilo de vida. Obviamente siempre queremos que haya, hoy tenemos
que sea muy adaptado a las necesidades de cada uno. Hoy tenemos múltiples tipos de entrenamiento, por eso me gusta a mí decir que en base a todas estas herramientas, todos estos conocimientos que tenemos, cuáles son los beneficios y los perjuicios de cada uno, no podemos decir a la gente, mire, sí, tengo que hacer ejercicio, doctor. Primero lo pregunta al paciente, no se lo recomendamos nosotros, ¿no? Primer paso de nuestro trabajo, como decía muy bien Inés, hay que preguntarle sobre todos los pilares de la medicina del estilo de vida. Cómo duerme, cómo come, qué ejercicio hace, cuáles son si tiene hábitos nocivos como el alcohol o el cigarrillo y demás. Pero bueno, nosotros tenemos que indicar, bueno, sí, tiene que hacer ejercicio. Y el paciente se queda, ¿y cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿A dónde voy? ¿Voy al gimnasio, doctor? No, gimnasio, para empezar, seguro que no. Hablábamos recién de que el gimnasio no es lo más indicado, pero sobre todo no es por el gimnasio en sí mismo, sino por los recursos humanos que establecen cuál es el estímulo del entrenamiento. ¿Quién da el ejercicio? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién lo indica? Ustedes saben que están los profesores de gimnasia, el personal trainer, el profesor de educación física, el terciario, y hoy en día tenemos a los universitarios. Entonces, ¿cuál es el avance? El avance en los recursos humanos es altísimo. Hoy ya no es el profesor de gimnasia, que es un estudio terciario. Hoy tenemos licenciados universitarios especializados en vida en la naturaleza, en educación física infantil, en alto rendimiento deportivo y en salud. Entonces, estos chicos van, una vez que se reciben de profesores de educación física terciarios, entran a la universidad y docentes, entre los cuales me he contado alguna vez, damos una cátedra de fisiología del ejercicio donde les explicamos cómo se trabaja con un hipertenso, cómo se trabaja con un dislipidémico, cómo se trabaja con un obeso, cómo se trabaja con un diabético. Entonces, tenemos que ver quién es el que da el estímulo de entrenamiento, sobre todo si es un tema de un paciente metabólico que requiere una atención especial. Entonces, no podemos decirle así, sí, vaya al gimnasio de la esquina donde está un fuerte y musculoso muchacho o muchacha que dice, sí, hacé la rutina esa de 3x10 y después andate allá y hacete 3x10 de aquella. No. Señores, estamos errados. Ese no es el camino, ¿ok? Entonces, podemos elegir ejercicio aeróbico, podemos hacer ejercicio de fuerza, podemos hacer entrenamiento funcional. Esto está de moda, esto se hacía hace muchos años atrás, hoy está muy valorado, trabajar con escaleras en el piso, bandas elásticas, pelotas y demás. Eso bien entrenado da pingües ganancias. Tenemos lo que se conoce como hoy el HIIT, High Intensity Interval Training, entrenamiento intervalado de alta intensidad. Esto se está haciendo incluso con pacientes cardiovasculares en los gimnasios. Se está comprobando que rinden muy bien y tienen mejora del perfil hemodinámico general. Trabajar el core es trabajar toda la parte central, ¿no? Abdomen, tórax, espalda. Y no olvidar nunca todo lo que corresponde a stretching, elongación, yoga, que es la parte, digamos, más relajante. Quiero hablar del síndrome general de adaptación. Cuando nosotros empezamos una actividad, que estamos en homeostasis, lo primero que tenemos es un catabolismo. Evidentemente empezamos a gastar calorías, quemamos nutrientes, hacemos un montón de cosas. Pero conforme nosotros hagamos esta actividad de manera regular, supervisada, tomando en cuenta todas las variables que requiere nuestro cuerpo, a la larga producimos un síndrome de supercompensación. Este síndrome de supercompensación generalmente se vuelve cada vez más elevado y podemos recuperar un estado mayor que el del que empezamos, ¿okay? Entonces, tenemos que estar atentos a que haya compensación, que tenemos que hacer el trabajo de manera regular. No sirve el deportista de fin de semana, ya saben que no sirve, ¿no? Yo le digo, ¿y usted qué hace? Yo juego tenis los domingos. Muy bien, ¿juega todos los domingos? Sí, cuando no llueve. Entonces llueve 2 domingos seguidos y resulta que hace una actividad física de un mes. Entonces el corazón dice, no, mira, o me dejas acá, latiendo así,
pero no me hagas latir a 140, durante 2 semanas, 3 semanas no hago nada, vuelvo a 80, después vuelvo de nuevo a 140, después vuelvo a 80, no, prefiero no hacer nada y que me dejes acá. Ese sobresalto no es cardio saludable. Habíamos mencionado las cualidades de la condición física, son las básicas: la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio. Esto todo lo tenemos que trabajar formando parte de un programa. La fuerza es la capacidad de ejercer tensión. La modalidad para hacer fuerza son pesos libres o pelotas, con elásticos, con máquinas o con el propio peso. Esto se está haciendo en los últimos tiempos. El objetivo es mantener la masa muscular y evitar la sarcopenia. Esto es muy importante en la gente mayor, que vamos perdiendo masa muscular con la falta de movimiento. Bueno, pasa que la gente hoy en día, ustedes saben, el entramado social en el mundo está envejeciendo, o sea, cada vez hay más gente que vive mucho más, no solo de las zonas azules, en general en el planeta la expectativa de vida está aumentando, los nacimientos son cada vez menos, entonces el entramado social está envejeciendo. ¿Y qué pasa? Que si la gente mayor deja de producir, no se puede mover, etcétera, estamos en un problema económico mundial muy serio, ¿no? Hoy en día yo, y supongo que ustedes también, estoy viendo pacientes de 80 años que están maravillosamente bien, súper dinámicos y demás, que se pueden levantar de la silla, se levantan así, y hay otros que se levantan así. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, en esta segunda situación se puede revertir perfectamente trabajando simplemente la flexión de las piernas. Entonces, no es que yo necesito hacer una cosa súper sofisticada de plan de entrenamiento como para poder lograr estos objetivos que son muy importantes para la población. Acá simplemente este gráfico muestra cómo se va perdiendo la masa muscular a lo largo de los años. Esto es inevitable. Lo que nosotros podemos hacer es enlentecer esta caída con el trabajo muscular. Por eso es tan importante el trabajo muscular hoy. La resistencia, y acá está lo que les decía yo del continuo energético. Ahora vamos a hablar. Clasificación en función de las distintas vías para la obtención de energía del ATP. Resistencia aeróbica o resistencia orgánica, esfuerzos de larga duración, intensidad baja con presencia de oxígeno. ¿Sí? La resistencia anaeróbica, esfuerzos no demasiado largos, intensidad elevada y sin presencia de oxígeno. Esto es lo que ustedes recuerdan, estos gráficos en la fisiología del segundo año de la facultad. Bueno, esto es simplemente en celeste el sistema del ATP-PC, de la fosfocreatina y del ATP que tenemos disponible, ¿sí? Esto, nosotros tenemos 0,3 moles en una mujer y 0,6 moles en el hombre de ATP ya disponible. O sea, no tengo que oxidar un nutriente para obtener ATP, ya lo tengo. Entonces, con este ATP que me sirve para 10 segundos, yo puedo correr la carrera que corre Usain Bolt. En 10 segundos no quema un solo nutriente, no quema una molécula de hidrato de carbono, no quema una molécula de proteína, de grasa, no quema nada. ¿Por qué? Porque ya lo tiene disponible. Entonces, este primer sistema alcanza para hacer actividades durante 10 segundos. ¿Ok? Tenemos el segundo sistema, que es la glucólisis anaeróbica. Son actividades que se pueden hacer durante 2 minutos y que es glucólisis, obviamente, es hidrato de carbono, ¿sí? Y son actividades de 2 minutos. Supónganse una carrera de 400 metros, 800 metros en una olimpiada o una carrera no muy larga, ¿no? Que no tenga una duración mayor a 2 minutos. Y por supuesto que después tenemos el sistema aeróbico, que es el sistema del oxidativo, que es el sistema que nos permite hacer estas actividades que hace la gente durante tantas horas, ¿no? El maratón, el ultramaratón, hay carreras de 100 kilómetros, de 150 kilómetros, hoy hay carreras de 5 desiertos del planeta. Nosotros tenemos un paciente que corre los 5 desiertos del planeta y que se vino a hacer un test de aptitud física. ¿Qué aptitud física de qué? ¿Contra qué te comparo yo? Vos corres, enseñame lo que haces, cómo llevas la comida, dónde corres. Corre Gobi en Rusia, corre Australia, corre el Sahara, tiene 55 años. Y yo le digo, no tengo contra qué compararte, o sea, no
no sé lo que puedo hacer contigo. O sea, me puede hacer explotar la máquina de la aptitud física y yo te voy a decir, bueno, sí, estás apto. O sea, vos que te dedicás a los aptos físicos, a los aptos médicos. O sea, la gente está haciendo un montón de cosas. Acá tenemos corredores que cruzan los Andes. Yo tengo pacientes que le pusieron sin infarto, eran maratonistas. Le pusieron un stent, me lo mandaron para revisar y después de un año cruzó los Andes con el stent puesto. Tengo resucitados de muerte súbita entrenando. La verdad, hoy el ejercicio me da un montón de herramientas y satisfacción. El paciente que escucha pip, 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 el monitor recostado en la unidad coronaria durante 7 días o 5 días, si es que no está complicado, después viene a la rehabilitación y vuelve a la vida, o sea, pierde los miedos, levanta la autoestima, empieza a hacer ejercicio, se relaciona con sus pares. Ah, ¿vos qué infarto tuviste? Ah, tuviste de cara en che, ¿querés ir a tomar un café? O sea, la gente, hoy con el ejercicio podemos hacer 3 minutos, vamos a avanzar. Yo soy un apasionado en esto, pero después respondemos preguntas, Epa, ¿qué dice? La flexibilidad, importantísimo. Con esto nos salvamos. Esto es calidad de vida. La persona, yo tuve gente que vino a entrenarse, digo, ¿y usted por qué viene? ¿No tiene ninguna patología? No, doctor, yo acabo de tener un nietito, no lo puedo levantar. Entonces vino a entrenarse para poder levantar al nieto. O sea, si estamos hablando acá de calidad de vida, colegas, el ejercicio es una herramienta maravillosa. Entonces la capacidad de las articulaciones para moverse en todo su rango de movimiento, deben estimularse para no perderse, mejorar la calidad de vida. Yo siempre digo que nosotros tenemos cientos, no sé cuántos huesos, tenemos cientos de articulaciones, cientos de músculos, ni sé cuántos, si algo nos sale, digamos, pero estamos sedentarios y no nos movemos. Entonces vamos contra natura. Entonces el ser humano debería ser de otra manera, si vamos a hacer todos trabajos intelectuales. Una gran cabeza, muchos dedos para poder tocar muchos botones y computadoras, y un cuerpo enjuto que no sirve para nada. ¿Ok? Entonces no podemos ir contra natura, estamos diseñados para otra cosa. Equilibrio, estático para mantener una posición durante un tiempo determinado, dinámico, la capacidad de adoptar diferentes posiciones en relación a tiempos y espacios, y debe ser trabajada a toda edad. Esto es coordinación a toda edad. Hay que trabajar con la gente mayor, con vueltas, con lateralizaciones, hacia atrás, para abajo. Hay que hacer todo tipo de trabajos de equilibrio. Los principios de entrenamiento son la continuidad, la individualización, como dijimos, ver muy bien el tema de intensidad y después cómo progresamos. Se progresa, digamos, en una semana para arriba, segunda semana para arriba, tercera semana para arriba en el mes, la cuarta semana recuperación. Y así vamos como las empresas, cada vez más para arriba, ¿ok? En lo que sería la aptitud. Bueno, la aplicación del ejercicio según la población, en los niños inducir el hábito del ejercicio, hay que hacer aprendizaje motriz entre los 2 y los 10 años de edad, si ustedes tienen chicos, nietos o lo que sea, de 2 a 10 años que aprendan todo la motricidad. En las mujeres aumenta la densidad mineral ósea, en los adolescentes controlar el peso de las embarazadas, adultos, demorar las enfermedades crónicas no transmisibles, doctor no me apure, tercera edad, retardar el envejecimiento, autonomía, independencia y aumento de la longevidad. Esto es clave en nuestros pacientes. Y hay que hacer una evaluación médico-deportiva, simplemente, o un test del escalón, o todos tienen prepagas, obras sociales y demás, mándenos a hacer una ergometría. ¿Ok? En la ergometría hacemos un filtro terrible. ¿Quién reacciona con hipertensión reactiva? ¿Quién hace arritmias? ¿Quién hace enfermedad coronaria? Y podemos hacer prevención cardiovascular importante. Hay que hacer, por supuesto, la evaluación médico-deportiva es el examen médico cardiológico, la nutricional, la cualidad de la condición física y la evolución, dijimos, ergométrica y geométrica. ¿No? Acá tenemos prueba de esfuerzo, podemos hacer un test de marcha, un test de fuerza manual, un test de escalón, cosas muy simples para implementar en cualquier consultorio. ¿Es cuestión de moverse más o mejor? ¿Quién dice más? ¿Quién dice mejor? ¿Quién dice ambas? Muy bien, estamos totalmente de acuerdo, siempre voy para atrás.
Y quiero terminar con esta frase que me encanta, la tengo adoptada hace muchísimos años, es bien para médicos esto: el ejercicio físico es un agente que mejora el perfil lipídico, es antihipertensivo, es sinotrópico positivo, es cronotrópico negativo, es vasodilatador, es diurético, es anorexígeno, reduce el peso, es catártico, hipoglucemiante, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es tranquilizante, hipnótico y antidepresivo. La panacea universal. Enfatizo y los animo a que puedan recomendar el ejercicio a sus pacientes y que tengan mucha suerte. ¿Preguntas? Hay una pregunta de la doctora. No, vos no molestes. No, nosotros queremos hacer un aporte que salió publicado hace poco en la revista de menopausia, entonces trabajamos mucho el tema del ejercicio y la prevención de fracturas, y salió dentro de la actividad física el baile, claro, como opción ideal que trabaja la flexibilidad, la elasticidad sobre todo, ¿no? Y el baile en pareja, para trabajar el equilibrio y prevenir las fracturas de cadera. ¿Qué opinas del baile? Está comprobado, y hace unos años en cardiología vino gente a bailar el tango para enseñarnos que el tango producía, por lo que significa tango, ¿no?, que es un baile muy complejo y muy dinámico, produce mejoras cardiovasculares, más allá de la relación social y por supuesto del impacto que pueda tener respecto a la densidad mineral y un montón de cosas más. 7 meses. Bailar el tango son 7 meses. Es un ejercicio de moderada intensidad. Y para decirles a sus pacientes desde un punto de vista práctico, cuando salen a caminar, si podés cantar, estás con intensidad baja. Si podés hablar con alguien al lado tuyo, esa es la intensidad lógica. Si jadeás, estás con alta intensidad. Es la forma práctica. Eso es el talk test que se llamaba, los americanos lo inventaron, ¿no? Uno puede hablar mientras camina. ¿Sí? Y bueno, tiene que ver con la escala de Borg, la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sí? No, en relación al tango, en realidad también ayuda en el Parkinson por el equilibrio, y hay muchos trabajos de tango y Parkinson. Yo porque bailo tango, por eso hay muchísimos trabajos y es altamente recomendable y no es tan difícil. Bueno, a mí me resultó muy complejo. Y cuando vas a Europa sos un seductor. Ah, sí, totalmente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? No, yo quería agregar, o sea, con respecto a lo que dijiste vos, de que hoy en día cualquiera también da una actividad física. Por ejemplo, no sé, en mi gimnasio pasa que no tenés un profe de educación física, o sea, son todos, entrenaron unos años y no tienen en cuenta lo que puede generar esto, que una mala técnica, también la no individualización del ejercicio, o sea, agarrar y generalizar y bueno, sí, hizo tantas repeticiones, eso que decías vos. Es así, vos sabés que los personal trainers hacen un cursito de 6 meses y tienen una salida laboral. Si uno le dice, una vez, yo iba a un gimnasio una vez, y el gimnasio quería, estaba todo esto del tema de la salud, el control, el gimnasio tenía que demostrar que hacía un control de salud de sus asistentes, y vino una chica. Yo no dije nada. Hola, ¿cómo le va? ¿Le puedo tomar la presión? Sí. Entonces yo pongo el brazo, me tomo la presión y se me ocurrió, mal de mí, hacerle alguna pregunta. Y era una contratada que venía a tomar presión que no tenía la más pálida idea de cuál era la recomendación en caso de tener que darme a mí. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Hay mucha mala praxis en el tema del ejercicio y hoy tenemos, como estuvimos hablando, muchos conceptos que los médicos, es nuestra obligación. O sea, hoy el ejercicio es medicina. Hablábamos ayer de que tenemos que dosificarlo como si fuera ejercitol. ¿Cuánto por día? ¿Cuánto miligramos? ¿Cuánto tenemos que hacer? Y esto es lo que estuvimos hablando. ¿Cuál es el fit que le tenemos que dar de ejercicio? Como si fuera un medicamento.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando uno va a un gimnasio, recomendarle que vaya al gimnasio, porque van al gimnasio y al segundo día abandonan, pagaron el primer mes, se acabó, abandonan porque tienen dolor acá, dolor allá, porque le dan un estímulo que es contraproducente para las necesidades de ese sujeto. Mismo también, o sea, los suplementos o no sé, bueno, sí. Todas las cosas que te dicen un montón de cosas en los suplementos. Y no son nutricionistas, no, o sea, exacto. Le estás dando un plan de alimentación o una dieta y bueno, nada. Mira, un poco es culpa de los profesionales o de los gimnasios o de los institutos que contratan gente que no está capacitada para pagar poco, entonces de alguna manera ese es un problema. Y por otro lado, la gente que inocentemente cree que el sujeto que está ahí es el magistrado que todo lo sabe y que puede indicar. Tenemos una pregunta aquí. Sí, quería hacerle una pregunta. ¿A qué se debe que estoy leyendo muchos casos de deportistas con miocarditis, con infartos, con muertes súbitas? Bueno, es interesante, da para largo. Hay muchas patologías cardíacas que son genéticamente determinadas. Una de ellas es la cardiopatía hipertrófica, que quizás no da, Martín nos puede ayudar, quizás no te da ningún tipo de síntoma y el único signo que tenés de eso o síntoma es la muerte súbita que se desencadena generalmente en deportistas porque tienen estímulos muy importantes para los cuales no están preparados, hacen una arritmia fatal. Entonces esos son los casos así más impactantes porque son los casos del deportista que teóricamente es el emblema de la salud, pero básicamente son patologías genéticamente determinadas o con alguna anomalía congénita como la arteria coronaria izquierda que nace de un lugar diferente del original que tiene que nacer, etcétera, y puede pasar porque tiene esas arritmias. Por eso en cardiología hoy en día decimos que hay que ir al médico cuando uno está bien. O sea, ya no estamos para curar, ahora estamos para prevenir. Hoy estamos hablando hoy tenemos a un colega, es el cardiólogo más famoso del mundo, que es el doctor Valentín Fuster, que está promoviendo una polipil, una pastilla múltiple que tiene 3 o 4 drogas, aspirina entre ellas, estatina y un antihipertensivo, que son pastillas que uno debería empezar a tomar cuando tiene 40 años. ¿Por qué? No porque tenga hipertensión o tenga colesterol, sino para prevenir la enfermedad cardiovascular. Todo esto es lo que va a llevar a futuro a que la gente viva muchos años. Entonces, si uno vive muchos años y no se puede mover, y estamos en un problema. El gran tema es que uno está masificando una estrategia sin la evaluación previa. Mucha gente hace deporte y no tiene evaluación previa. Pero los deportistas de alto rendimiento, donde aparece una muerte súbita de un basquetbolista o de un jugador de fútbol, muchas veces son patologías que pasaron desapercibidas. Hay enfermedades de los canales eléctricos de una célula que se llaman canalopatías, que eso por ahí en el electrocardiograma de base no salió y en la prueba de esfuerzo no salió, y aparece cuando vos lo inducís con alguna droga que bloquea el canal y se pone de manifiesto el electro. Esto pasó con un síndrome que se llama síndrome de Brugada, que lo describen 2 hermanos españoles, que vieron que había gente de Oriente que se moría a la madrugada, y gente joven. Empezaron a estudiar y empezó toda esta cosa de las canalopatías. ¿Esto qué te quiere decir? Que es muy complejo. La medicina es compleja en ese aspecto. ¿Por qué un paciente con EPOC severo, gordo, obeso, diabético, alcohólico, le agarró COVID y no le pasó absolutamente nada? Y a otro que era un deportista sano, pues lo mató. Dos inmunidades distintas. Con lo cual, si fuese fácil esto, todos usamos talle de pantalón talle 50. Por eso hay que individualizar. Y es muy importante, todo lo que dijo Osvaldo, es que uno debería tener por lo menos un control básico, con una prueba de esfuerzo, un laboratorio, un chequeo médico, no hace falta más, sí. Un electro. Hace unos años en Estados Unidos
le daban a la gente en los consultorios un papelito, una carilla donde decía, bueno, odontólogo cada 6 meses, cardiólogo una vez por año, colonoscopía una vez cada 5 años, o sea, uno parecía como que tenía una agenda para ir a ver, pero la verdad, sí, puede ser engorroso, puede ser que no les guste y demás, pero la verdad es que es muy necesaria para hacer prevención. Hoy cambió el enfoque, acá estamos todos porque estamos frustrados de darle un medicamento a un paciente que siempre vuelve hipertenso, y le damos 2 drogas, y le damos 3 drogas, y ahora estamos hablando de hipertensión resistente, que ya le tenemos que dar 4 drogas, o sea, ya no sabemos cómo manejar estos casos. Y la verdad es que cuando uno baja de peso 2 kilos, simplemente 2 kilos, ya tenemos una reducción en la presión arterial. O sea, tenemos que enfocarnos en esta nueva medicina. Miren, yo vengo trabajando con el ejercicio hace muchos años, remando en dulce de leche. Yo le ofrecía a la gente de ODE, a las prepagas, le digo, miren, vamos a hacer ejercicio con todos estos pacientes, ustedes van a pagar muchas menos unidades coronarias, muchas menos terapias intensivas, muchas menos intervenciones y demás. No, gracias, doctor. ¿Cuándo va a pasar esto? En 10, 15, 20 años quizás. Nosotros, usted es un número, el paciente es el número 143.221, después se lo vendemos a otra prepaga y otra prepaga, no me interesa la prevención a largo plazo. ¿Ok? Entonces me hicieron un favor, yo me tuve que dedicar a hacer, nadie quiere que haga ejercicio, me armé mi propio instituto de ejercicio. Y no fue fácil, es como muy difícil esto que estamos haciendo nosotros, muy difícil. Estamos muy contentos, como dijo Cristian al principio, tenemos un montón de colegas, ustedes, y ya tenemos 4 ediciones de cursos, y estamos haciendo cursos de los pilares y tenemos alumnos. Digo, qué bueno que hace un enfoque de medicina, pero quiere que le diga, hay que remar, es un desafío muy fuerte, así que yo los aliento a que sigamos por este rumbo, que es el mejor. Adelante. Para una persona que tiene sobrepeso, sí, antes de salir a hacer una caminata, ¿qué alimentación sería aconsejable? Bueno, como bien dijeron muchas veces salen en ayunas para tener mejores efectos. Uy, usted está tocando un tema dificilísimo que es, y controvertido mal, que es el deporte, el ayuno intermitente, el ayuno de 12 horas y demás. Yo no soy muy afecto a eso, hay algunos que son enamorados del tema, pero la verdad es que cada uno, yo diría que sí, hay algunos que tienen su experiencia personal y apoyan esto por experiencia personal, porque ya la gente indaga, no está mal que indaga una dieta, indaga un tipo de ejercicio, indaga. Y ese indagar es interesante, y a veces la experiencia a uno le puede ir bien o le puede ir mal. Siempre es mejor tener alguna supervisión, algún control, pero como decía los predecesores míos en la charla primera, esto forma parte de un estilo de vida, o sea, el ejercicio va con la alimentación. Es más, si yo quiero hacer ejercicio, yo soy un auto, necesito nafta. Si no tengo nafta, no tengo hidrato de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, no voy a poder hacer ejercicio, me voy a agotar, me voy a depresionar, no voy a poder tener energía. ¿De dónde sacar? ¿Qué aconsejaría antes de salir a hacer una caminata, sí, una carga de hidratos de carbono? No siempre, pero depende, pero sí, por supuesto que tiene que haber una comida previa. Es más, esto es muy individualizado, depende si el paciente tiene diabetes, si tiene diabetes, ojo, porque en el primer tramo del ejercicio tienen que nutrir el cerebro, tienen 15 minutos de espacio. Afuera. Bueno, no, gracias, doctor. digo